Escucha. Ese tic-tac no es el de tu reloj. Es el del tiempo que se escapa, el latido que marca el fin de la certeza. Te despiertas en medio de la noche y el silencio se vuelve ensordecedor. La ciudad que nunca duerme está a oscuras, las luces parpadean y se apagan como si un gigante invisible hubiera tirado el interruptor. Sientes el polvo bajo tus pies, la humedad que se cuela por las grietas y el peso de una realidad que nunca imaginaste. ¿Qué harías si mañana la red eléctrica colapsara y la ayuda estuviera a cientos de kilómetros de distancia? Esa pregunta se convierte en un susurro que se vuelve grito cuando la puerta de tu casa se abre y descubres bolsas de alimentos apiladas, una linterna que tiembla y una nota escrita a mano que solo dice prepárate. El corazón se acelera, la respiración se vuelve corta, y en ese instante entiendes que no hay tiempo para dudas. Bienvenido a Código Extinción. Aquí transformamos la ciencia en supervivencia real, sin filtros de Hollywood. Cada paso que das está respaldado por datos de pandemias, guerras y colapsos económicos que la historia nos ha dejado como advertencia. Si alguna vez te has preguntado qué pasaría si el mundo se derrumbara, este es el lugar donde la respuesta deja de ser una teoría y se vuelve una hoja de ruta. Lo que estás a punto de descubrir no es una lista de trucos de Internet, es una guía basada en la biología, la epidemiología y la psicología humana. Los 10 errores que pueden costarte la vida están a punto de ser revelados, y cada uno de ellos está respaldado por hechos que han ocurrido una y otra vez a lo largo de los siglos. Imagina una fila de 50 metros en un supermercado vacío, gente empujándose, ojos que no pueden dejar de buscar la salida. El pánico se propaga como una enfermedad viral, la adrenalina dispara, el cuerpo libera cortisol y el cerebro entra en modo supervivencia. En esa situación, el primer error es creer que el miedo por sí solo es suficiente. El miedo te alerta, pero no te da recursos. La ciencia muestra que el estrés crónico debilita el sistema inmunológico, reduce la capacidad de tomar decisiones y aumenta la probabilidad de errores graves. Si tu único plan es correr cuando todo se ponga feo, te olvidarás de los pasos básicos que te mantendrán con vida cuando el caos sea inevitable. El segundo error es comprar sin un plan. Llenar el garaje con latas de comida, agua embotellada y generadores suena bien, pero sin una estrategia de consumo, sin saber cuánta energía necesitas para mantener una lámpara encendida durante la noche, esas reservas se convierten en peso muerto. Los estudios de consumo energético en situaciones de colapso muestran que la mayoría de los preparadores novatos subestiman la demanda real y sobreestiman la duración de sus suministros. Cada gramo de comida que no se usa a tiempo se echa a perder, cada batería que se descarga sin haber sido rotulada se pierde para siempre. La clave está en calcular, con precisión, cuánta energía necesitas para mantener la temperatura corporal, cuánta agua es indispensable para evitar la deshidratación y cuántas calorías necesitas para mantener la fuerza física y mental. El tercer error se esconde en el mito del refugio perfecto. Muchos creen que una bodega subterránea, aislada del mundo, es la solución definitiva. Pero la realidad es que los refugios sin ventilación adecuada se convierten en trampas mortales. La falta de oxígeno y la acumulación de dióxido de carbono pueden provocar desmayos y, a la larga, la muerte. La ciencia de la ventilación muestra que, incluso en espacios pequeños, se necesita una renovación de aire cada hora para mantener niveles seguros de gases. Además, el aislamiento total dificulta la obtención de recursos externos, como alimentos frescos o medicinas, y genera problemas psicológicos graves. El aislamiento prolongado se asocia con depresión, ansiedad y pérdida de la motivación, lo que reduce drásticamente las probabilidades de supervivencia. El cuarto error es ignorar la importancia de la salud mental. En situaciones de colapso, el cuerpo y la mente están bajo una presión constante. La falta de rutinas, el estrés de la incertidumbre y la ausencia de interacción social pueden desencadenar trastornos que afectan la capacidad de tomar decisiones. La investigación en psicología del desastre indica que los grupos con apoyo emocional y actividades estructuradas tienen una tasa de supervivencia mucho mayor que los individuos que se quedan solos. No subestimes el valor de una charla diaria, de un juego de cartas improvisado o de una rutina de ejercicios. Mantener la mente ocupada y el cuerpo activo es tan vital como tener comida y agua. El quinto error, y quizás el más sutil, es no entrenar para el improvisar. La mayoría de los novatos confían en equipos costosos y en manuales perfectos, pero el día de la almohadilla apocalipsis no habrá tiempo para leer cada página. La ciencia del aprendizaje muestra que la práctica deliberada, la repetición bajo presión y la capacidad de adaptar soluciones a recursos limitados son habilidades que se forjan con entrenamiento constante. Si nunca has probado a encender una fogata con solo 2 palos,
Si nunca has montado un refugio con una lona y cuerdas, si nunca has tratado una herida con material improvisado, la primera crisis será una prueba de fuego que podrías no pasar. Hasta ahora hemos cubierto los 5 errores que más cuestan vidas a los preparadores novatos. Cada uno de ellos combina la falta de planificación, la ignorancia de la fisiología humana y la subestimación del factor psicológico. Ahora, dime, ¿qué piensas tú de estos errores? Cuéntame en los comentarios, me interesa mucho saber tu perspectiva y si has vivido alguna situación similar. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana. Lo que viene después profundiza aún más en los peligros que acechan en cada esquina de la almohadilla fin del mundo. Imagina que el siguiente error sea el punto de quiebre, el que convierta una comunidad en caos total. La tensión aumenta, el sudor recorre tu frente y el sonido del viento se vuelve el latido de la tierra. En el próximo segmento, descubrirás cómo la falta de comunicación y la ausencia de liderazgo pueden desencadenar una caída en cadena que arrasará con todo lo que has construido. Mantente alerta, porque el silencio que sigue ahora es el preludio de la tormenta que está por venir. En una situación de apocalipsis, la información es tan vital como el agua. Los estudios de epidemias históricas demuestran que cuando las autoridades pierden la capacidad de transmitir instrucciones claras, la población tiende a improvisar, y la improvisación rara vez es segura. Piensa en la pandemia de gripe de 2010, donde la falta de datos fiables llevó a que comunidades enteras tomaran decisiones contraproducentes, como la compra masiva de antibióticos que, en realidad, no sirven contra virus. La lección es clara, la comunicación debe ser rápida, concisa y, sobre todo, redundante. Un error típico de los prepes novatos es confiar en un solo medio de transmisión. Creen que un teléfono satelital, una radio de banda ancha o una aplicación móvil son suficientes. Pero en el cruce de una tormenta solar, los satélites pueden quedar inutilizables, la energía eléctrica puede fallar, y los dispositivos electrónicos pueden apagarse de forma permanente. La ciencia de la resiliencia energética sugiere que la redundancia es la clave. Combinar radios de onda corta, señales de luz, códigos de silbidos y, si es posible, mensajeros a pie. Cada método debe ser probado bajo condiciones reales, no solo en el taller de un hobbyista. Imagina que estás en una caverna improvisada, con la noche cubriéndote como un velo. De repente, escuchas un golpeteo en la puerta. Es el sonido de una rama que golpea la madera, una señal de que alguien está fuera. Si no tienes un protocolo de identificación, ese golpe puede ser interpretado como una amenaza y desencadenar una respuesta violenta, lo que a su vez puede provocar una cadena de violencia que se extienda por todo el refugio. Un protocolo básico de señalización, como 3 golpes cortos seguidos de una pausa y 2 largos, permite que los grupos identifiquen a los visitantes antes de abrir la puerta. Ese simple patrón, basado en la psicología del reconocimiento auditivo, reduce el riesgo de confrontación y salva vidas. El liderazgo, por su parte, es otro pilar que se derrumba cuando los novatos lo subestiman. En situaciones de colapso social, la gente tiende a buscar a alguien que tome decisiones, pero si esa figura no está preparada, el grupo se dispersa en una maraña de opiniones contradictorias. La investigación en comportamiento de masas muestra que los grupos con un líder claro y con reglas establecidas tienden a sobrevivir más tiempo que los que operan bajo una anarquía de decisiones. No se trata de imponer autoridad autoritaria, sino de crear un sistema de gobernanza flexible, donde cada miembro conozca sus responsabilidades y exista un proceso de toma de decisiones consensuado. Un error frecuente es asignar roles de forma arbitraria, sin considerar las habilidades reales de cada individuo. Un joven que ha aprendido a reparar motores puede ser mucho más útil como mecánico que como guardia de vigilancia, mientras que una persona mayor con experiencia en medicina tradicional puede convertirse en el encargado de primeros auxilios. La ciencia del trabajo en equipo indica que la asignación de roles basada en competencias aumenta la eficiencia operativa y reduce la fatiga mental. Además, rotar las tareas de forma planificada previene el agotamiento y mantiene a todos motivados. Ahora bien, ¿cómo puedes evitar este error antes de que aparezca la primera chispa de caos? Primero, establece un plan de comunicación múltiple y práctico. Crea un manual de códigos de sonido, señales de luz con linternas de colores y mensajes escritos en papel resistente al agua. Practica esos códigos en simulacros nocturnos, cuando el ruido de la naturaleza sea el único acompañante. Segundo, define una cadena de mando clara, pero flexible. Designa a un coordinador de recursos, a un responsable de seguridad y a un líder de salud, y asegura que cada uno tenga un sustituto entrenado. Tercero, realiza reuniones regulares,
aunque sean breves, para revisar el estado de los suministros y los protocolos. La regularidad de esas reuniones genera confianza y permite detectar problemas antes de que se conviertan en emergencias. En la historia, la falta de comunicación ha sido la causa de colapsos inesperados. Durante la Guerra Civil de 2010, varios frentes se confundieron porque los mensajeros fueron capturados, lo que provocó que unidades enteras avanzaran sin saber que el enemigo había cambiado de posición. El resultado fue una derrota que pudo haberse evitado con una simple señal de humo. De manera similar, en la crisis de energía de 2015, la ausencia de un plan de comunicación entre los operadores de la red eléctrica provocó apagones que se extendieron por varios días, alimentando el pánico y la violencia en zonas vulnerables. Si te preguntas qué pasaría si todo esto falla, la respuesta es que la cadena de supervivencia se romperá. La pérdida de información lleva a decisiones basadas en suposiciones, y las suposiciones en situaciones críticas son mortales. Cada error de comunicación se multiplica, creando un efecto dominó que puede colapsar incluso los refugios mejor equipados. Por eso, en este punto del video, quiero que reflexiones. ¿Estás seguro de que tu grupo tiene un plan de comunicación que funcione bajo cualquier circunstancia? ¿Has practicado esos códigos con los que compartirás el espacio de supervivencia? Deja tus respuestas en los comentarios, porque compartir experiencias nos fortalece a todos. Pasemos ahora al sexto error, una pieza que suele quedar fuera de la lista de los manuales tradicionales, pero que la ciencia de la nutrición y la fisiología humana muestra que es fundamental para la resistencia a largo plazo. La falta de gestión adecuada del suministro de agua y la subestimación de la calidad del líquido que bebes pueden convertir una fuente de vida en una trampa mortal. En medio de una almohadilla fin del mundo, el agua no es solo la que encuentras en un arroyo, es también la que recolectas del aire, la que destilas de la humedad y la que purificas con métodos caseros. La microbiología nos enseña que cada gota puede albergar bacterias, virus y parásitos que, si no son tratados, provocan diarreas, cólicos y deshidratación, condiciones que reducen drásticamente la capacidad de cualquier grupo para resistir. Los prepes novatos a menudo compran grandes tanques de agua sin considerar la necesidad de filtros adecuados o la capacidad de almacenarla sin que se vuelva estancada. El agua estancada crea biofilm, una película microscópica que protege a los microorganismos y los hace más resistentes a los desinfectantes. La solución, según los estudios de tratamiento de aguas en situaciones de desastre, combina la filtración mecánica con la desinfección química o térmica. Un filtro de cerámica, por ejemplo, elimina partículas y algunos patógenos, pero para asegurar la eliminación de virus y protozoos, es necesario aplicar una solución de cloro o hervir el agua durante al menos 10 minutos. La práctica constante de estos procesos, bajo presión de tiempo, fortalece la capacidad de improvisar cuando los recursos escasean. Además, la gestión del consumo es tan crucial como la purificación. La fisiología humana indica que, en condiciones de calor extremo y esfuerzo físico, el cuerpo pierde hasta 2 litros de agua por hora. Sin una reposición adecuada, la deshidratación afecta la función cognitiva, reduce la capacidad de reacción y aumenta la vulnerabilidad a enfermedades. Un error típico es calcular el consumo de agua solo para la hidratación básica, sin incluir la cantidad necesaria para la higiene personal y la limpieza de alimentos. La higiene, a su vez, es el primer escudo contra infecciones. En un entorno donde las condiciones sanitarias son precarias, la falta de agua para lavar manos, utensilios y superficies se traduce en brotes de gastroenteritis que pueden diezmar a una comunidad entera. Para evitar este error, debes establecer un plan integral de captación, almacenamiento y purificación. Identifica fuentes locales, ríos, manantiales, lluvia. Instala sistemas de recolección de agua de lluvia con filtros de malla para eliminar residuos grandes. Utiliza recipientes de acero inoxidable o plástico de grado alimenticio, y rota el contenido cada cierto tiempo para evitar la proliferación de algas. Lleva contigo kits de purificación portátiles, pastillas de yodo, filtros de fibra de carbono y pequeñas ollas para hervir. Practica la desinfección con cloro al 5%, diluyendo una cucharadita por cada litro de agua, y prueba la claridad del líquido después de la espera. Cada paso, repitiendo bajo diferentes condiciones climáticas, crea la confianza necesaria para ejecutar el proceso bajo presión. Recuerda que el agua no solo es un recurso físico, sino también psicológico. Saber que tienes una fuente segura reduce el estrés y permite que el grupo mantenga la moral alta. En contextos de almohadilla colapso, la esperanza se alimenta de la certeza de que mañana podrás beber sin temor. Por eso, antes de que el escenario apocalíptico se materialice,
dedica tiempo a entrenar a tu equipo en la gestión del agua, como si fuera una misión de vida o muerte. ¿Te ha sorprendido la complejidad de este tema? Quizás ya tenías alguna estrategia y ahora la estás revisando. Comparte tus experiencias en los comentarios, porque cada anécdota aporta una pieza al rompecabezas de la supervivencia colectiva. El séptimo error, igualmente crítico, se relaciona con la falta de un plan de salud mental y la negación de la importancia del bienestar psicológico. Los estudios de psicología del trauma demuestran que, en situaciones de crisis prolongada, la ansiedad, la depresión y el trastorno de estrés postraumático aparecen de forma rampante si no se gestionan. Los prepes novatos suelen enfocarse exclusivamente en recursos tangibles, alimentos, armas, refugios. Ignoran que la mente humana necesita una rutina, un sentido de propósito y espacios de descompresión. En un entorno donde la amenaza es constante, la presión acumulada puede desencadenar conflictos internos, rivalidades y decisiones irracionales. Un ejemplo histórico es el asedio de una fortaleza medieval, donde la falta de entretenimiento y la monotonía provocaron motines entre los defensores, debilitando la defensa antes de que el enemigo siquiera atacara. La ciencia del comportamiento humano indica que la introducción de actividades estructuradas, juegos de mesa, lecturas, ejercicios físicos, ayuda a mantener la cohesión del grupo y a reducir el estrés. Un error típico es no disponer de materiales para el ocio y la educación. Crees que la supervivencia solo requiere herramientas de caza y kits de primeros auxilios, pero el cerebro necesita estímulos diferentes. Libros, cartas, instrumentos musicales y materiales para manualidades pueden ser tan esenciales como una linterna. Además, la práctica de técnicas de respiración y meditación, respaldadas por la neurociencia, mejora la capacidad de mantener la calma bajo presión. Enseñar a tu grupo a realizar ejercicios de respiración profunda, a reconocer los signos de agotamiento emocional y a buscar apoyo mutuo crea un entorno resiliente. Para mitigar este error, diseña un calendario de actividades que incluya momentos de recreación, debates y entrenamiento. Establece un espacio seguro donde los miembros puedan expresar sus temores sin ser juzgados. Fomenta la rotación de roles de liderazgo para que ninguno sienta una carga excesiva. Implementa un sistema de check-in diario, donde cada persona comparte brevemente su estado de ánimo y sus necesidades. Esa simple rutina, basada en la psicología de la comunicación abierta, fortalece la confianza y reduce la posibilidad de conflictos explosivos. Ahora, el octavo error, que a menudo se pasa por alto, la subestimación de la importancia de la conservación de energía y la gestión del calor. En un escenario donde la energía eléctrica se ha ido, la calefacción y la refrigeración dependen de fuentes alternativas. La termodinámica nos dice que, sin un control adecuado, el cuerpo pierde calor rápidamente en ambientes fríos o se sobrecalienta en climas cálidos, comprometiendo la función inmunológica y la claridad mental. Los prepes novatos tienden a concentrarse en la acumulación de combustible sin planificar cómo distribuir el calor de manera eficiente. Un error típico es encender un fuego grande en el interior sin ventilación adecuada, lo que genera monóxido de carbono, un gas invisible y mortal. La falta de detectores de CO, la ausencia de sistemas de escape y la ignorancia de los signos de intoxicación pueden acabar con la vida de un grupo entero antes de que se agote la comida. Además, la mala distribución del calor lleva a que algunas áreas del refugio se enfríen demasiado, mientras que otras se vuelven insoportablemente calientes, creando zonas de incomodidad que aumentan la tensión. Para evitarlo, elabora un plan de gestión térmica que incluya fuentes de calor seguras, como estufas de leña con chimeneas bien aisladas, y métodos de calefacción pasiva, como mantas térmicas y ropa de capas. Aprende a medir la temperatura interior con termómetros de mercurio o de vidrio, y a ventilar el espacio de forma controlada para evitar la acumulación de gases nocivos. Además, prepara un inventario de ropa adecuada, chaquetas de lana, guantes, gorros, y, en climas cálidos, ropa ligera y sombreros de ala ancha. Código Extinción.